Entonces, bueno, lo primero que quería decir es que darte las gracias porque siempre que te hemos pedido alguna cosa, siempre has estado disponible. Y como digo, la primera colaboración fue en un cursillo sobre personalismo que el grupo de Zaragoza organizamos en el Creta. Y supongo que sería por el 2010 o por ahí. Bien, vamos pues. Francisco estudió Ingeniería Industrial, se licenció en Ciencias Religiosas por la Universidad de Comillas, licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Ahora es profesor en el Centro de San Valero y es también conciliario de la Fundación San Valero. Es responsable de la pastoral y profesor de religión. Ha dado otras materias, ha dado incluso electrónica y cosas de esas, pero ahora parece ser que está un poco liberado de eso. Ahora, en la actualidad, es profesor del Centro de Estudios Teológicos de Aragón y director también del mismo centro, del Creta. Imparte asignaturas de Cristología dogmática, Antropología teológica, Sacramentos, desafíos de las fronteras tecnológicas a la transmisión de la fe. Bueno, de las cosas que yo tengo apuntadas aquí que has publicado, un artículo de claves para una respuesta teológica al transhumanismo. Y esto lo publicaste en la revista Salmanticensis de la Universidad Pontificia de Salamanca en el 2023. Teología en las fronteras tecnológicas de nuestro mundo. Es un artículo que publicaste en la revista Aragonesa de Teología en el año 21. Un artículo de una autora, Elia Delio, de la teología cibor a la mecánica cuántica. También de la universidad, también en la misma revista, Salamanticensis, en la universidad que es esa revista de la Universidad Pontificia de Salamanca. Luego también ha participado en las jornadas agustinianas del Centro Teológico de San Agustín, un curso que hicieron sobre el transhumanismo en la sociedad actual. En el 2019, con una ponencia del cibor como frontera de la teología. Luego con nosotros, en la colección Persona, en el número 62, un libro que coordinó Carmen Herrando, que llevaba por título El ser humano más allá del animal y la máquina. Y tú escribiste un artículo, un capítulo, El desafío de la inteligencia artificial. Luego otro artículo que tenías en la misma revista de la Universidad de Salamanca, en el 2017, de Anne Forst. Encuentro entre teología e inteligencia artificial. Otro artículo en una revista catalana, Temas de Hoy, que se titulaba Inteligencia Artificial y Teología. Si alguno está interesado en estas citas que estoy haciendo, que me lo diga, que tengo el número de la revista, el año, etcétera, etcétera. Otro artículo tenías en la revista Aragonesa de Teología en el 2017, Inteligencia Artificial y Transhumanismo, un reto teológico. Luego de la misma autora que he citado antes, Anne Forst, terminado en T, Dimensión religiosa de la búsqueda de la inteligencia artificial. Este es el libro que recoge un poco su tesis doctoral. Y finalmente yo tengo un artículo, El Cibor, un reto teológico, en la revista Acontecimiento, en el 2010. Y luego tengo apuntado también, que ahora parece que estás más centrado ha estudiado las teologías de Anna Forst y Elia Delio y sus implicaciones en la visión teológica de la inteligencia artificial, el cibor y el transhumanismo. Y en la actualidad se centra en la teología de Celia Dayne Drumont, el cibor teológico de Anna Kuhl. Esto es lo que yo tenía apuntado. Bueno, pues, si quieres añadir tú algo, puedes hacerlo perfectamente. No. Gracias. Pues sin más, si quieres, damos la palabra para que empieces cuando quieras.
empezamos. Gracias Sí, por... una cosita, simplemente los que tengáis el micrófono abierto, por favor, cerradlo para que no haya interrupciones durante la conferencia. Gracias. Pues, el título, La persona superada y abolida del programa Cibor, responde muy bien a lo que vamos a ver. Y porque sobre todo, a ver si... a lo que nos enfrentamos es a la maquinización del ser humano. Dice el título del programa porque realmente no es algo puntual, o sea, tiene un recorrido y que no comienza ahora. Normalmente las cosas no aparecen de pronto y además hay un problema con todas las tecnologías que a veces se presentan como inevitables, como que prácticamente somos espectadores de un desarrollo o facilitamos que lo que tiene que ser sea, pero detrás de todo esto hay comprensiones del ser humano, hay decisiones, hay ideologías y detrás del cyborg ocurre lo mismo. Con todas estas fronteras tecnológicas no es que no pueda ser de otra manera, es que se está decidiendo cómo quiere ser y detrás de lo que del cyborg lo que está es el proyecto de maquinización del ser humano, que además no nace ahora esa visión maquinal, sino que tiene un largo recorrido histórico y lo que sí es cierto que ahora, en este momento de la historia, en el siglo XX fue la explosión y en el siglo XXI se acelera, la capacidad tecnológica y científica del ser humano hace que lo que en un principio podían ser sueños se conviertan, a veces para mal, en realidad. Por eso, una cita casi ineludible en todo este mundo, tanto del cyborg, de la inteligencia artificial, como de la robótica, es Ramón Llull. Al final, se le considera un momento fundamental en la concepción de que el pensamiento humano se puede maquinizar. De hecho, claro, él no lo llegó a realizar, pero apoyándose en la idea de filósofos musulmanes, tenía la idea de que se podía construir un artefacto mecánico capaz de responder a las principales preguntas que hiciera la teología y la filosofía. Complejo, difícil, no lo pudo realizar, pero esa idea ya denotaba detrás ese pensamiento de que es posible maquinizar, de que es posible convertir al final lo que se dice en algoritmos el pensamiento humano. Y la historia de Ramón Llull, que como digo, se considera un referente en este sentido, aunque a veces yo creo que la primera vez que me acerqué y lo descubrí cuando estaba investigando, me llamó la atención, pero es todo un camino muy coherente, como vamos a ver. Y otro hito importante, en esto de la historia somos breves, pero es René Descartes. Al final, parecía que quería hacer un favor a la trascendencia del ser humano con su planteamiento dualista, con su salvación de esa dimensión espiritual a través del alma, pero realmente hizo un flaco favor en este camino y lo que abrió fue una nueva puerta a esa maquinización del ser humano. Como sabemos, él planteaba que los animales como máquinas y en el ser humano ese dualismo llevaba a considerar que el cuerpo, sí, pues era como una máquina, como los animales, salvaba el alma, aunque con toda la complejidad de esa unión de cuerpo-alma que conocemos, pero al final esa determinación tan clara de que el cuerpo es una máquina iba a abrir con la negación de la dimensión espiritual del ser humano el siguiente paso. De hecho, el propio René Descartes era un aficionado a los autómatas. Bueno, luego ahí se mezcla la realidad con la leyenda, pero sí que, porque toda esta fantasía, toda esta fascinación, mejor, no fantasía, fascinación por el mundo del automático es muy antigua y la mecánica fue el gran impulso a todo este proceso. Como decía antes, la electrónica, con todo lo que viene después, le dio un impulso definitivo en el siglo XX, pero los sueños de maquinización son previos a todo este proceso que conocemos de la informática. Entonces, después de René Descartes, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ya la consecuencia definitiva. Claro, este es un camino muy simplificado, pero desde esa idea de que el pensamiento humano se puede maquinizar, desde esa idea de que el cuerpo, lo biológico, es una máquina, pues ya cuando privamos de la dimensión trascendente al ser humano, lo que queda en el ser humano sería otra máquina. Claro, aquí nos estamos enfrentando con algo que sigue estando muy presente, que al final, como además veremos después, la creación del hombre se convierte en la propia medida del creador. Pero bueno, con Ophir de la Metrie, saca las consecuencias en el Machine, en el hombre máquina, y tengo ahí dos citas que lo dicen muy bien. De hecho, cuando publicó esta obra, al principio lo hizo anónimamente, bueno, porque en el momento esperaba represalias, pero da ese paso más. De hecho, dice, el hombre es una máquina tan complicada
que es imposible formarse desde el principio una idea clara de él y en consecuencia describirlo. Admite la complejidad, pero lo define como máquina. Y lo que es problema de complejidad, siempre tenemos la esperanza de que en algún momento podremos resolverlo y podremos cambiarlo, mejorarlo o superarlo, este tipo de cosas. Entonces, en la siguiente cita dice, vamos, por tanto, a concluir audazmente que el hombre es una máquina y que el universo entero contiene únicamente una sustancia con diversas modificaciones. Claro, es el final de este programa y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Y ha seguido ocurriendo. Lo que estaba adelantando, que lo que es la creación, o sea, la máquina, que es una creación humana, se convierte en la mirada del creador. El propio ser humano, fascinado por su creación, la utiliza para describirse a sí mismo. Claro, en el momento de fusión de la mecánica y de los dos autómatas mecánicos que se desarrollaron, claro, se comparaba al ser humano con mecanismos, ¿no? Con engranajes, con mecanismos. ¿Qué ha ocurrido después en el siglo XX? Que esa comparación pues, ha sido con lo que conocemos de la informática, el hardware, el software, pero el efecto es el mismo. Esa creación que es del hombre se convierte en la medida. Es como la idolatría al becerro de oro. O sea, aquello que hacemos con nuestras manos lo convertimos en nuestro Dios. Y además, por un lado, intentamos que se parezca a nosotros y por otro lado, nosotros queremos parecernos a él, aunque sea algo que hemos creado nosotros, ¿no? Entonces, claro, esa conclusión de que el ser humano es una máquina tiene algunos problemas, pero que se soslayan completamente, porque claro, una máquina parte de que es creada por alguien. La experiencia humana es que la máquina la creamos nosotros. Cuando decimos que el ser humano es una máquina, cuando dicen que el ser humano es una máquina, no se considera que ha sido creado, en este caso, por un creador, sino al contrario, es para quitar toda esa dimensión espiritual de trascendencia y decir no somos nada. No somos más que una máquina como esta que he creado yo. Luego, la experiencia humana es que las máquinas se crean con un propósito, pero en este hacer del ser humano una máquina, esa idea del propósito desaparece, porque podría hacer referencia otra vez a un creador, a una trascendencia que la idea de máquina se quiere destruir. Pero claro, al ser una máquina es modificable. Otra cosa es lo que decía de la complejidad. Y uno puede decir en este momento no podemos, pero cuando avance la técnica, la ciencia, podremos. Entonces, es modificable, la podemos cambiar. Y otra idea que está muy unida a la idea del cyborg y con ella al transhumanismo, que es mejorable. Por lo tanto, podemos ser capaces en algún momento de hacer máquinas mejores o de mejorar esa máquina que es el ser humano, añadiendo tecnología, nuestras creaciones, que es lo que al final veremos que va a ser el cyborg. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A la deshumanización del concepto de persona. La persona es una máquina, no es más que un animal que también es máquina, y para poder ejercer ese dominio sobre la persona como máquina, para preparar el camino al cyborg, que es lo que veremos después, hace falta incluso despersonalizarla. Ahí tenemos una cita de Peter Singer que es conocido y nos decía, el término persona es a menudo utilizado como si significase lo mismo que ser humano. Sin embargo, los términos no son equivalentes. Podría haber una persona que no fuese miembro de nuestra especie y podría haber también miembros de nuestra especie que no fueran personas. Claro, en este recorrido, que es lo que estábamos comentando, en este corrido rápidamente histórico que hemos visto, y sabemos que nos hemos saltado mucha parte, pero el ver cómo todo esto va preparando a la idea de que el ser humano, máquina, es mejorable, es modificable y además, claro, incluso es deseable ese cambio porque se considera que tal como somos, que somos imperfectos, la naturaleza ha fallado o la evolución tiene sus fallos, incluso el ser humano ahora tomaría en sus manos ese proceso evolutivo y es el que decide cómo va a ser a partir de ahora la raza humana. Lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar, pero mejorar siempre entre comillas, porque normalmente cuando se habla de mejora, pues se habla de fortaleza, de inteligencia, pero por supuesto no se habla de fraternidad, solidaridad o bondad. La mejora suele ser en un sentido realmente eugenésico, al final si nos... Entonces, ese camino está preparado. Y lo que nos abre ya al centro de nuestro tema, que es el cyborg, es lo que fue la cibernética, o lo que es. Ahí hablo de Norbert Wiener, matemático norteamericano, que fue no el que acuñó la palabra, que viene del griego kubernetes, si habéis utilizado una vez más timonel, pero que la utilizó para lo que lo conocemos. De hecho, la cibernética, él
Wiener fracasó en su intento, pero tuvo mucho éxito en su propuesta, porque en los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como matemático que él era del MIT, un problema que tenían para ayudar a Inglaterra contra los bombardeos de la aviación alemana, era el cómo las defensas antiaéreas podían interceptar esos aviones que se desplazaban. Entonces recurrieron a matemáticos, en este caso a Wiener, para estudiar el caso, y él pensó en lo que luego ha sido la cibernética en esa idea. Y que pero ese proyecto que tenía con defensa no lo consiguió. O sea, tuvo éxito en el planteamiento, pero no en la tarea científica que le habían encomendado. Entonces, él lo definió como la ciencia del control y la comunicación en el animal y la máquina. Claro, en el animal incluye al ser humano. Y está haciendo una equiparación del animal y la máquina. Los puede definir del mismo modo. Al final, todos funcionan como sistemas que se autorregulan con su retroalimentación. Y además, la propia palabra y la idea de cibernética tuvo mucho éxito. De hecho, la palabra murió de éxito, porque se empezó a aplicar, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, a todos los campos. Las ciencias sociales, los movimientos contraculturales, todo lo que había sobre la costa oeste estadounidense, en California, tuvo también. Entonces, se utilizó tanto que se habla de cibernética social, de cibernética aplicada a todos los campos, que el rigor académico o el valor académico lo fue perdiendo. Y de hecho se fue retirando la palabra del mundo académico. Excepto en Inglaterra, que se ha mantenido un poco. Normalmente incluso hablábamos de la ingeniería, pues cuando a mí me tocó estudiar, había una asignatura que era de esto, pero se llamaba regulación y control. Pero es lo que entendemos por cibernética. Lo que ocurre es que la palabra había caído en desuso académico porque se había utilizado de tantas maneras que había perdido prestigio. Pero la idea está ahí presente y sigue latiendo, ¿no? Como decíamos antes. De hecho, lo he sintetizado diciendo que Wiener fracasó, pero su sueño perdura. Y de hecho está ahí, sin comprender. Hay muchos estudios sobre la cibernética y de hecho el cibor, la propia palabra y la idea nace de ahí. Entonces, ahí digo, cualquier campo en el que se presente en comprensión del ser humano como máquina, incluso la realidad entera, porque lo que hace este planteamiento es que todo se puede comprender como una máquina que se autorregula y que tiene sus sistemas para mantenerse, pero todo, hasta la propia Tierra, la propia idea de Gaia, que no sonará de Lovelock, está unida a todo este movimiento. Ahí el sistema cibernético pues, lo formaría la Tierra entera. Entonces se ha alimentado e impulsado en el desarrollo que tuvo esa misma idea cibernética. Entonces, con ese campo favorable, esa idea cibernética que arrasaba, pero no solo en la ciencia ficción, como decía, en la ciencia, en la cultura, en la antropología cultural, tuvo un gran éxito, pues entendiendo ese campo, ¿cómo surge la idea de cyborg? Pues no surge en la ciencia ficción. En la ciencia ficción sí que surgen, por ejemplo, las palabras robot y robótica, porque robot nace en una obra de teatro de 1919 de Karol Čapek, sobre robots, viene del checo, la palabra siervo en checo, el robot, y robótica la acuñó Isaac Asimov en una novela de ciencia ficción. Pero Cyborg nació en una revista científica. El problema que se planteó en la Guerra Fría, cuando los soviéticos envían el Sputnik al espacio, a orbitar alrededor de la Tierra, cunde el pavor en Estados Unidos, se crea la NASA, la carrera espacial, y la NASA pregunta a los científicos cómo enviar seres humanos al espacio. Hay muchas respuestas y una de ellas, de Manfred Clynes y Nathan Klein, fue en 1960, en un artículo científico de la revista Astronautics, fue crear cyborgs. La palabra la acuñaron de cibernética y de organismo. Son organismos cibernéticos. Ellos hacían experimentos, sobre todo con ratas de laboratorio, que les conectaban dispositivos externos mecánicos, bombas, a su propio organismo. Hacían ahí. Entonces, en el artículo que escriben, lo que proponen es esto. Dice, para los complejos organizacionales extendidos exógenamente, funcionando como un sistema inconsciente o homeostáticamente integrado, todo ese sistema que decíamos de regulación, proponemos el término cyborg. El cyborg incorpora directamente componentes exógenos, extendiendo la función de control autorregulador del organismo para adaptarse a nuevos entornos. O sea, su propuesta era, para ir al espacio, modificamos a los seres humanos.
los adaptamos a los nuevos entornos. Afortunadamente la NASA no optó por esta solución, no modificó a los seres humanos para el espacio, pero la palabra y la idea fue un éxito abrumador. Lo conocemos, Cibor está ahí. La ciencia ficción la incorporó enseguida, aunque muchas veces cambiando el sentido. De hecho, sus autores, los que la acuñaron, se enfadaron mucho con la película Terminator, porque ahí cuando define al cibor lo define como un robot con tejido humano, pero eso no es un cibor. Un cibor es un organismo biológico al que se ha incorporado tecnología, de un modo u otro, pero no es un robot. Un cibor no es un robot. Claro, luego veremos que hasta qué nivel se puede incorporar tecnología a un ser humano en su propio organismo que interactúe con él y mantenga su humanidad, pero eso es una cuestión posterior. Entonces, ahí esa llegada del cibor, que hemos visto que Nathan Klein lo presentan, ahí la ciencia ficción ha desarrollado muchos estos temas y algunas aportaciones muy interesantes. De hecho, ahí pongo una cita del comienzo de la película Ghost in the Shell, en la versión norteamericana de 2017, que no es exactamente igual que la versión anterior del manga japonés, que merece la pena compararlas, pero el comienzo de la película, porque muchas de estas películas de ciencia ficción, las que están bien hechas, normalmente están muy bien informadas y parten de un conocimiento de todos estos campos. Entonces, en este Ghost in the Shell dice, cuando comienza, en el futuro la separación entre el humano y la máquina irá desapareciendo. Los avances tecnológicos permiten a los humanos mejorarse a sí mismos con dispositivos cibernéticos. Mediante el trasplante de un cerebro humano en un cuerpo totalmente sintético, combinarán las mejores características de los seres humanos y de los robots. Claro, esto es una película, pero es el sueño también que late detrás de todo esto. Al final, radicalmente esa tecnología incorporada al ser humano es reducir al mínimo la biología. En este caso, como vemos ahí, en esta película sería solamente el cerebro. Entonces, con todo esto, a lo que realmente nos enfrentamos es a una realización tecnológica del dualismo cartesiano. Toda la tecnología actual, toda la ideología que late detrás, está recuperando un dualismo radical. Sobre todo es entre información y soporte de la información. Y en el ser humano, al final, esto lleva a considerar que todas sus partes del ser humano pueden ser mejorables, sustituibles por dispositivos mecánicos. Entonces, al final, ese organismo cibernético, que es fusión de tecnología y biología, por eso insisto en no confundirlo con la idea de robot, no es un robot, un cyborg, es un organismo que combina biología y tecnología, y el planteamiento clásico parte de la biología, la va modificando. No sería un robot al que se le incorpora biología. Entonces, es fusión de tecnología y biología. Claro, un ser que se llegue ante nosotros como un verdadero reto antropológico. Porque claro, aquí las fronteras entre lo biológico y lo artificial se diluyen. Entonces, al final, la propia identidad del ser humano, por lo que es la naturaleza humana, está totalmente cuestionada y puesta en tela de juicio. Entonces, ¿cómo identificar al cyborg? Porque hablamos de cyborg, pero ¿dónde empieza a ser cyborg y dónde solo la tecnología es una ayuda, una asistencia que el ser humano utiliza sin poner en peligro su humanidad? Entonces, hay varias posturas. Entonces, por ejemplo, hay pues, una cita de Michael Koros, que es un pensador norteamericano que partió de su propia experiencia con un implante coclear, y porque hay quienes dicen que un cyborg es cualquiera. Yo, que utilizo gafas para corregir los problemas visuales, pues hay quienes dicen que ya sería un cyborg. Pero claro, Michael Kors es más exigente y dice no es utilizar una muleta, no es utilizar unas gafas, sino es aquello que modifica la percepción que el ser humano tiene de la realidad e incluso interactúa con esa percepción. Y él pone su ejemplo, que él sí que se considera en parte cyborg, con el implante coclear. Porque claro, con el implante coclear, ¿qué ocurre? Que la persona que lo tiene aprende, su cerebro aprende a oír con esa tecnología. No escucha como un cerebro biológico, como un oído biológico. Igual que nos pasa cuando nacemos, que tenemos que aprender a ver. Eso que antiguamente se decía que si los niños nacían ciegos, no. Simplemente es que el cerebro aprende a ver y con lo que percibe a presentarnos una realidad
a partir de los datos de los sentidos, en este caso de la vista. El oído igual. Entonces, claro, cuando esa prótesis interactúa con el cerebro y modifica su percepción de la realidad y lo que nos presenta depende de cómo actúa esa prótesis, claro, cambia nuestra percepción. Y de hecho, una cuestión en este sentido es la posibilidad que se plantea de ampliar las percepciones humanas con las prótesis. Entonces, oír más allá de lo que un oído biológico puede oír, o ver un espectro más allá del que un ojo humano biológico podría ver. Entonces, lo que estaba diciendo, o sea, al final la cuestión es, ¿cualquier ser humano con elementos artificiales o se requiere algo más? Claro, siendo estricto sí que se requiere algo más. Tiene que ser algo que esté integrado, no una muleta para nuestra vida, no unas gafas, sino algo que realmente dé un salto más allá. ¿Mm? Claro, lo que decía antes, los cibos rompen esas categorías de lo natural y lo artificial. Entonces, ahí, en estas líneas, cito a 3 autores. Este Michael Corros, lo que yo estaba adelantando, me he adelantado a la diapositiva. Incluso ahí hablo de los ojos biónicos, lo que estaba diciendo, que es un planteamiento además entre terapia y mejora, porque claro, a una persona con problemas de visión, que una prótesis artificial le permita recuperar la visión o tenerla por primera vez, eso es una terapia, pero claro, lo que se plantea en esos campos es, bueno, ¿y por qué no, entre comillas, mejorar? Y estaríamos hablando realmente de un cyborg. ¿Por qué no ver un espectro de la radiación electromagnética, de la luz, entre comillas, más amplio que la que ve normalmente un ser humano? Claro, eso cambiaría la percepción del mundo. ¿Eso es ético? ¿No es ético? Entonces, se está planteando esa idea de mejora ampliando esas capacidades. Entonces, Michael Corros dice que no es llevar una muleta, no es llevar unas gafas, es que esa tecnología interactúe contigo. Y hay otra más extendida de Donna Haraway, por ejemplo, que es una antropóloga cultural, que en esto del cyborg ha tenido una gran influencia, Andy Clark también, que dice que todos de algún modo somos ya cyborgs. Es una visión más extendida, como el ser humano está unido desde su origen a la técnica y no se comprende al ser humano sin el uso de esa técnica. Entonces, realmente es que somos cyborgs, cyborgs naturales. De hecho, Andy Clark habla de natural born cyborgs, que hemos nacido cyborgs, tal como... Hay un ejemplo que es interesante y que en Internet tenemos muchos. Este Kevin Warwick era profesor de cibernética en la Universidad de Reading. Digo era porque ahora es emérito ya. Precisamente ahí se conserva el término cibernética en la Universidad de Reading en el Reino Unido y era más radical y experimentaba sobre sí mismo mediante implantes tecnológicos a su propio sistema nervioso, incluso con su mujer. De tal manera que lo que experimentaba uno en su sistema nervioso a través de unos circuitos electrónicos se comunicaba con el sistema nervioso de su mujer. Hicieron ahí autoexperimentos. También hizo un experimento que yo uno a esto que hemos visto de Ghost in the Shell, de ese cerebro que se conecta a un cuerpo robótico, hizo un experimento que él ha intentado expandir, pero que no ha tenido mucho éxito, pero que está ahí, el que llamaba robots con cerebro de rata, Rat Brain Robots. El origen de ese experimento era estudiar el funcionamiento de las neuronas, interconexiones de cara a las enfermedades cerebrales más conocidas. Entonces, con neuronas de rata, primero aisladas en un cultivo, hablamos no de muchas neuronas, de unas miles. Entonces, para ver cómo interactuaban, y luego hicieron una prueba. Como él era ingeniero, o es ingeniero, pues tuvo ideas y conectaban ese robot electrónicamente, perdón, ese robot, ese cerebro mini, porque hablamos de muchas menos neuronas que las que tiene un cerebro, pero esas neuronas que interactuaban las conectaba a un cuerpo robótico a distancia. Ese experimento del cerebro en el tarro, no sé si lo hemos hecho alguna vez, que es al final, pues lo hacían. Ese cerebro, entre comillas, porque era muy reducido el número de neuronas, a un robot que se desplazaba por una habitación y para sorpresa y susto de algunos, ese conjunto de neuronas aprendió a tener ese cuerpo robótico como cuerpo propio y aprendió a desplazarse por la habitación sin chocar y con una serie de actuaciones que llevó a Kevin Warwick a hacer publicaciones científicas y a plantear algo que no le han permitido, que es hacer el experimento con neuronas humanas. Él mismo está dispuesto a donar las suyas cuando fallezca y con neuronas humanas
controlar un mini cerebro, entre comillas de cerebro, porque es más reducido que cualquier cerebro, pero controlar un cuerpo robótico. Por eso quería destacarlo con lo del ghosting del cerebro, porque esto es algo que sí que se intenta, sabemos la complejidad, pero la idea está. ¿Bien? Entonces, voy a citar algunos autores, hay muchos, pero solo cito algunos, por ejemplo, en este caso un español, Fernando Broncano, que para él el cibo rompe las categorías de lo natural y lo artificial. Y es así, porque hay biología y tecnología, se identifican, se mezclan y que se esfuerzan en separar lo que se atribuye a lo humano y lo que se atribuye a lo externo. Lo humano se diluye y es uno de los peligros. Al final, no hay nada verdaderamente humano. Todo es cuestionable y todo es... luego, Andy Clark, este que comentaba antes, en ese Natural Born Cyborgs, que es una de sus obras fundamentales, ya hace más de 20 años que la escribió, pero ha marcado en el campo ha marcado mucho. Dice, para él el cyborg no es una combinación de carne y cables, sino un ser cuya identidad no se detiene en lo biológico, sino que se extiende a los sistemas no biológicos que han llegado a formar parte de él. En su percepción, con el cyborg cambia la identidad que el ser humano tiene, cambia la percepción de sí mismo y las fronteras de lo biológico desaparecerían. James Hughes, este también tiene otra propuesta en esa línea. Es un exponente básico del optimismo cyborg, para él es una maravilla. Que digamos cyborgs es la ilusión. Para él la fusión del ser humano con la tecnología nos permitirá superar nuestras limitaciones y es algo que debemos buscar para alcanzar una era posthumana con posibilidades sin precedentes. Entonces, es el sueño al final de un endiosamiento de esto está dentro de la línea del transhumanismo, de que el ser humano pues mejore con una mejora entendida sobre todo en cuestiones de fuerza, de longevidad, de salud, de ese tipo de inteligencia, ese tipo de mejoras. Un crítico, muy crítico con todo este campo del cyborg es Francis Fukuyama. Este advierte de lo ingenuo que es suponer que ese futuro mundo poshumano va a ser necesariamente mejor. Y viendo a la humanidad, su historia y el presente, pues es cierto que muchos de sus planteamientos podemos calificarlos de ingenuos, como hace Fukuyama. Afirma él que la amenaza del mundo feliz de Aldous Huxley es hoy día totalmente real. Con todo esto, muchas veces se hacen comparaciones con las distopías y dicen, ¿a qué peligro corremos más? ¿Un mundo feliz de Huxley o 1984 de Orwell? Y en general, los que les preocupa el tema están de acuerdo en que el peligro es el mundo feliz de Huxley, con todas sus diferencias, porque un ejemplo, por ejemplo, es la facilidad con la que asumimos el móvil, el smartphone, aceptamos todo lo que hay que aceptar. Entonces, somos felices con nuestra tecnología y vendemos, en este caso, pues nuestra identidad. Entonces, todo esto abre campos que hoy todavía no somos capaces de valorar. Sí que hay una preocupación, por ejemplo, en todo esto con la cuestión neuronal, los implantes neuronales. Se habla del derecho a la propia intimidad neuronal, porque la tecnología actualmente empieza a ser invasiva hasta con el propio cerebro, de intentar leer incluso los pensamientos, o sea, y poder hacer llegar un poco más lejos. Ahora se está hablando mucho de Elon Musk, pero esto es ya desde hace tiempo, de implantes cerebrales. De hecho, hay autores que defienden como maravilloso que no necesitemos llevar el smartphone encima porque tengamos un implante cerebral que nos permita pues, esas conexiones. Claro, sí, eso es terrible, o sea, pero se plantea como una mejora verdaderamente. Y eso está ahí. De hecho, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tenido sobre la mesa y de todo esto nunca sabemos todo y lo sabemos cuando ha pasado tiempo. Esa idea de la telepatía, que, que era un sueño para muchos, pues la tecnología, lo que se dice a veces, que la tecnología puede hacer lo que la magia se pensaba que antes haría, que es una comunicación de cerebro a cerebro. ¿Por qué lo desarrollan los militares o lo intentan desarrollar? Para dar órdenes directas. Pero bueno, en ese sentido están prefiriendo opciones por robots militares que les garantizan más obediencia. ¿Sí? Entonces, hay mucha ciencia ficción, pero no hay que despreciar los planteamientos porque incluso hay una retroalimentación entre la ciencia ficción y lo que todas estas ciencias y tecnologías buscan y consiguen. Y a muchos les ha inspirado la ciencia ficción para buscarlo. Ahí hay un fenómeno muy interesante en toda la cuestión de la ciencia ficción. Entonces, ahí tenemos
he puesto una cita sí, de Allen Bay y Daniel Sarevich. Bueno, una cita. Son autores que nos plantean la necesidad de preguntarnos siempre qué valores e intereses realmente se esconden detrás de estas investigaciones y a quién beneficia ese nuevo modelo de ser humano. Lo que decía al principio, esto no es neutral, esto no cae de pronto. Detrás hay algo, hay decisiones, hay un modelo de ser humano y hay una idea de beneficio. Con todo esto, a veces esto más trivial y el ser humano no ha cambiado tanto. Hay personas, hay instituciones que lo que buscan es un beneficio propio, sea de poder, sea económico, pero esto no suelen ser planteamientos altruistas, en absoluto. Hay detrás también un modelo de persona que se quiere desarrollar. Entonces no podemos decir que este tipo de idea del cyborg y otras tecnologías simplemente, bueno, es según cómo se emplee. Es que ya su nacimiento está marcado por una idea, entonces no son neutrales. A veces no es tan sencillo como decir según cómo se emplee, no. Es que ya nacen para algo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por eso se habla también de ciberneuroética. Hay, pongo una cita de Callum McKellar que la define así: el estudio de los desafíos que surgen de la conexión neuronal directa con redes informáticas y la relación resultante que se puede desarrollar entre la mente humana y el ciberespacio, comunicaciones cerebro-ordenador y mentes ciber. Claro, ahí la reflexión ética es fundamental. Eso de hacer conexiones con el cerebro, aparte de lo mucho que todavía queda por conocer del cerebro, las implicaciones que tiene para el ser humano y porque modifica su relación con el mundo y su percepción de sí mismo y de los demás. Y son cosas en las que hace mucho que se está investigando, que no siempre saltan a los medios de comunicación, no siempre saltan a, pero están ahí detrás, están ahí detrás. Entonces, al final, toda esta idea del cyborg, la cuestión es terapia o mejora. Se trata de ayudar a seres humanos con un problema determinado de movilidad, de visión, de auditivo, o se trata de mejorar, entre comillas, a los seres humanos, de hacerlos distintos. Entonces, en todo esto hay mucha gente que plantea cuestiones y la mayoría de estos que estoy nombrando no estábamos hablando de gente que no lo escucha a nadie o que están ahí un poco excluidos de la corriente principal de pensamiento, al contrario. Pongo ahí de cita a Ronnie Brooks, que fue en su momento, en los años 90, fue el impulsor del desarrollo de una inteligencia artificial y una robótica más centrada en la realidad del día a día. De hecho, él es el que planteó hacer este tipo de robots como los que han ido a Marte, pues no buscar hacer unos robots que fueran ya como nosotros, sino un poco empezar como los insectos, así poco a poco, y aprendemos con sistemas más sencillos. ¿Y qué decía Ronnie Brooks? Él se planteaba el cyborg. Ante la gente que tiene miedo de que las máquinas de inteligencia artificial nos desplacen, o los robots, él dice que no hay que preocuparse, porque nosotros nos uniremos a las máquinas. Bueno, su cita es: no es necesario que las temamos a las máquinas, a nuestras máquinas, porque nosotros, los hombre-máquina, siempre iremos un paso por delante de las máquinas-máquinas. No nos volcaremos en las máquinas, sino que aquellos que ahora vivimos, esto lo dijo hace 20 años y por supuesto no se ha producido aún, sino que aquellos que ahora vivimos nos metamorfosearemos en máquinas durante el curso de la existencia. No utiliza la palabra cyborg, pero esto es lo que se plantea como un cyborg. Claro, ha habido otro escenario del cyborg que además muy distinto, que es el del cyborg más de la antropología cultural. Este no es tan tecnológico, sino que estaría más en toda esa línea de construcción del humano, de la existencia de algo predeterminado permanente. Entonces, hay Donna Haraway, es una referencia en todo este campo del cyborg. Ha influido muchísimo en los estudios de antropología cultural, en todo el campo actual, por ejemplo, de la ideología de género. En todo ese campo, Donna Haraway ha sido uno de los pilares fundamentales, su idea del cyborg, en un planteamiento más cultural que tecnológico. Entonces, ahí ese hombre máquina de la Metri, pues con Donna Haraway desconstruye completamente la naturaleza humana, reduce al ser humano a pura y volátil relacionalidad. No hay nada que relacionar, todo es relativo. Entonces, lo que hizo famosa Donna Haraway es el que se ha conocido como el Manifiesto Cyborg, y lo titula así:
el Manifiesto Cibor, Ciencia y Tecnología y Feminismo Socialista en los 80. Es de 1985, pero se ha seguido reeditando y ahí ya, bueno, la ha marcado como una de las referencias en este campo. He puesto solo 2 citas de ella. En una dice: un cibor es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura tanto de la realidad social como de la ficción. Y en otra dice: el principal problema con los cibors, por supuesto, es que son hijos ilegítimos del militarismo y el capitalismo patriarcal, por no mencionar el socialismo estatal. Ella, por un lado, en su planteamiento reconoce para ella esa realidad del cibor, pero también es consciente en su planteamiento de ese origen que ella rechaza. Entonces, con Donna Haraway se convierte en la metáfora poshumanista por excelencia, de disolución de fronteras, no hay una frontera que limite lo humano con el resto de la realidad, y se deconstruye completamente lo humano. Entonces, este es un poshumanismo que se ha llamado crítico frente al transhumanismo. El poshumanismo, muchas veces, es que hay 2 concepciones de poshumanismo. El más popular es la consecuencia del transhumanismo. El poshumano sería el resultado final de ese proceso de transformación. En nuestro caso hablaríamos de ese cibor que va a existir, que es un ser humano mejorado y perfeccionado. Pero hay otro poshumanismo cultural que se denomina crítico, que lo que plantea está muy lejos del cibor de Klein que veíamos, un cibor tecnológico, y es sobre todo cultural, porque este poshumanismo crítico que decimos lo que es antihumanista. De hecho, desprecia el transhumanismo porque lo considera el siguiente paso tras la ilustración. Es el centramiento otra vez radical del ser humano. Para el poshumanismo crítico, el ser humano tiene que dejar de ser el centro, completamente. No hay que pensar en autonomía del individuo, no hay nada. Es enemigo del humanismo. Y por supuesto del transhumanismo, al que consideran un humanismo llevado hasta el extremo, porque es colocar el transhumanismo, coloca todo, el universo entero, en función de un ser humano endiosado, convertido en un ser muy poderoso que trasciende toda la realidad. Entonces, simplemente ahí cito unos autores en este poshumanismo crítico. ¿Por qué son importantes? Porque una idea diferente del cibor. No es el cibor poderoso que va a dominar el mundo, sino al contrario, es decir, el ser humano no es nada, o sea, sus fronteras se diluyen y además es modificable y su identidad no existe. La identidad es una construcción completamente. Entonces, ahí están Carrie Wolf y Catherine Hales, que son 2 referencias, y como digo, este poshumanismo no hay que confundirlo con el que se hace popularmente, que no es más que el poshumano sería el resultado final del transhumanismo. Ya os digo, ahí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay un cuestionamiento de la naturaleza humana. Por inexistencia, no existe. Es todo una construcción, no existe. Se puede hacer tabla rasa, se puede hacer partir de cero. Y la alteración. O no existe, o si existe es algo totalmente maleable y que además no hay ningún principio por el que haya que no modificarlo en absoluto. De hecho, para muchos, como decía antes, el reto ahora del ser humano sería: ha tomado la evolución en sus manos y ahora el ser humano tiene que dar un paso evolutivo, no por la evolución, sino por la decisión del hombre, que con la ciencia y la tecnología se va a mejorar, entre comillas. Yo prefiero decir uso mejora porque es lo que se dice, pero lo pongo entre comillas. Lo que se plantea es modificar. Habrá que discutir esa modificación si es mejora. En mi opinión, no. Pero se plantea que hay que mejorarlo. Entonces, podemos decir que estamos viviendo el momento cibor. Aquí parafraseo una expresión que no es mía, que es de Sherry Turkle, una psicóloga socióloga del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ella habla del momento robótico. Yo esto lo he extendido al cibor. Ella, el momento robótico, dice: no estamos viviendo el momento robótico porque se ha introducido en nuestras vidas la compañía de los robots. Al contrario, sino porque la manera en la cual nosotros mismos los colocamos en nuestro horizonte dice mucho sobre quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Por eso, al hablar del momento cibor, que es donde he aplicado yo esta idea de Turkle, sería que la creación del ser humano, la máquina, lo que decía al principio, se convierte en la medida de la aspiración del ser humano, el cibor. Nosotros mismos, la cuestión no es qué es el cibor, sino nos está planteando lo que queremos ser. Realmente, al final de que el ser humano quiera unirse a la divinidad, quiera una salvación más allá de esta realidad, se opta por una unión con la máquina. En vez de una unión con un creador,
la unión se quiere con la creación y la salvación se espera de nuestras propias obras, en este caso las máquinas, a las que incluso las consideramos superiores y casi consideramos más humano, entre comillas, un humano modificado tecnológicamente que un humano no modificado tecnológicamente. Claro, aquí hablan mucho de la libertad morfológica, dicen los transhumanistas, pero sabemos siempre que la libertad está muy condicionada y hay muchas formas de presión. ¿Qué se dice? Claro, si no me modifico y por ese motivo voy a tener menos posibilidades de trabajo o peores trabajos o menos consideración social, claro, esa libertad no es tan real. ¿No? Hay muchas presiones. Entonces, una afirmación en este sentido que para este momento cyborg, esa idea de que la máquina nos hace mejores, el smartphone se ha convertido en el gran aliado del momento cyborg. Hombre, podemos decir, el smartphone todavía no está incorporado a nuestra biología, pero sí que tal como se está desarrollando, acaba creando una dependencia y una necesidad. Eso de que parece que ahora el smartphone es necesario para todo, incluso ante las administraciones públicas. La DGT ya ha desarrollado una aplicación para el carnet en el smartphone, el carnet de conducir, que sustituye al documento físico. Si llevas la aplicación, claro, mientras no te falle internet, no te falle. De hecho, la primera vez te aconsejan no dejar, pero si te funciona, esa aplicación de la DGT sustituye al carnet físico. Y toda la gente está muy contenta. Yo pongo mis peros porque, claro, eso todo tiene un camino. Si al final los documentos de identidad, esto los británicos y los americanos lo llevan peor que nosotros, porque sabemos que no tienen documento nacional de identidad. Y además lo consideran algunos más críticos como tenerlo, les parece ser demasiado al nazismo. O sea, el control sobre el ciudadano que genera un documento nacional de identidad. Nosotros lo tenemos asumido como normal, pero hay, claro, ¿qué hacen? Luego les piden el carnet de conducir, pero no tiene obligación de tenerlo. Bueno, esto venía. Claro, si el smartphone se convierte en que es obligatorio llevar el carnet ahí, en el smartphone, al final se nos obliga a llevar el smartphone. Y estamos siempre localizados. Y ya puestos, pues, ¿por qué no llevar el smartphone, entre comillas, implantado? Si no nos podemos quitar, ¿por qué no leer el chip que llevamos, como se hace con los animales? Claro, hubo hace poco una polémica en Ucrania porque hubo una manifestación contra el gobierno y el gobierno sabía quiénes estaban y les mandó el requerimiento por haberse manifestado. ¿Por qué? Porque seguía los móviles. Y como llevas el móvil, el smartphone, saben dónde estás y con quién estás, qué es lo que hacen en China. Entonces, por eso digo que es el gran aliado del momento cyborg, porque si es imprescindible para todo, qué mejor manera de no olvidárnoslo que llevarlo incorporado biológicamente. ¿No? ¿Y cuál es su cuarta intelectual? El pensamiento computacional. Ahora se habla de esto muchísimo, pero no ha nacido ahora. Es un desarrollo del siglo XX y el acuñamiento de la expresión y lanzamiento es de hace 20 años. Pero ahora lo que ocurre dramáticamente, y parece que no se le presta bien atención, es que se está metiendo en la educación. En la educación. Se quiere que se eduque así a nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo definen el pensamiento computacional? Claro, porque esto es asumir que el ser humano es una máquina también en su cerebro y por qué no tener implantes en el cerebro. Dicen, el pensamiento computacional es el conjunto de habilidades mentales y prácticas para diseñar programas que permitan a los ordenadores realizar trabajos para nosotros. Bien, hasta ahí. Y luego dice, explicar e interpretar el mundo como complejos procesos de información, incluido el ser humano. En Navidad, bueno, el Día de Reyes, casualmente, en la 2, yo pasaba por ahí, después de que mi madre había visto un programa, se dejó la 2, yo paso por ahí y escucho pensamiento computacional. Claro, me paro y digo, ¿qué están diciendo? Era una escuela rural de Galicia y la maestra estaba explicando cómo a los niños de la escuela rural les enseñaba robótica para todo. Y decía, con esto se va a aprender de todo en la escuela. Da igual que sea lengua, inglés, todo, con robótica. Claro, es una afirmación, pero luego superó el listón porque lo que dijo es que es necesario que los seres humanos aprendamos a resolver conflictos como lo hacen las máquinas y que por eso enseña pensamiento computacional en la escuela. Entonces, me llamó mucha la atención, encontré en la web de Televisión Española el programa y lo cogí y lo estuve escuchando detenidamente, y es que esto es lo que ahora está planteando en la escuela. Por eso digo, todo esto es el momento cyborg. De momento que planteamos esa mecanización,
Y es que además es la comprensión del ser humano así, como un algoritmo. De hecho, ahora en España hay un programa que es Código Escuela 4.0 que lo que plantea es el pensamiento computacional en la escuela. No para que los jóvenes, bueno, conozcan cómo funcionan los algoritmos, sepan hacer un pequeño programa, no, para que ellos mismos piensen así, porque considera que eso es una manera de pensar mejor. Es terrible. No voy a leer esta cita, es del Boletín Oficial del Estado, y simplemente ahí lo que digo de cómo plantea el incluir los lenguajes de programación y la robótica educativa para el desarrollo del pensamiento computacional y la competencia digital del alumno, con especial atención a la presencia del pensamiento computacional en los programas de enseñanza de los Estados miembros, que dice la Unión Europea. Pero repito, no están diciendo que haga una asignatura de programación, no. Es que se convierte en una forma, se quiere que sea la forma de pensar. Por eso es cuando hablo del momento cibor. Y eso está ahí. De hecho, como ha comentado Florian, yo sigo dando alguna clase aquí en San Madero de religión, he dejado la electrónica, y entonces me llegan algunas cuestiones y nos está llegando evaluación de competencias digitales que viene desde la Unión Europea, y lo que preguntan esas encuestas es para ver si fomentamos el pensamiento computacional a nuestros alumnos. Yo cuando vi la encuesta dejé de contestarla, porque no es que vaya a potenciarlo, todo lo contrario. Estoy en contra de esta forma, pero está muy presente. El ejemplo de esa maestra rural de Galicia, pues yo creo que es bastante ilustrativo. Entonces, claro, aquí se plantea que el destino del ser humano es la unión con la máquina, ¿no? Pero una unión pensada como decía antes, como salvación. Y todo esto nace de un triángulo convergente que es el siguiente. Coloco ahí el cibor en el centro, ahí tenemos inteligencia artificial, transhumanismo, robótica, y al final el proceso que se está dando es, se quiere humanizar la máquina, que las máquinas se parezcan a nosotros, pero al mismo tiempo se quiere maquinizar al ser humano, hacer el ser humano más parecido a las máquinas. Entonces, es el momento cibor perfecto. Entre esos tres vértices del triángulo, pues lo que va favoreciendo es la idea de un ser humano unido a la tecnología, no una tecnología puesta a su servicio, sino una tecnología que le modifique con la idea de que es mejor así, de que es mejor así. Como en el fondo, ¿por qué decía que el smartphone favorece todo esto? Pero se nos acostumbra a que sea necesaria esa tecnología y hacernos incluso que parece que nos hace la vida más cómoda, ¿no? Pero al final la pregunta, y terminamos, es, en este camino del cibor, ¿el ser humano puede dejar de ser humano? Claro. Como veíamos, de fondo hay una idea de que lo humano como tal no existe. Por lo tanto, se puede modificar. Pero ¿qué nos preocuparía ahí? Claro, cuando empezamos a jugar con el cerebro, cuando empezamos a jugar con la percepción, con muchas de estas cuestiones, ahí la pregunta es, ¿realmente hasta qué punto podemos modificar al ser humano sin que deje de ser humano? Un cibor completo sería humano, pero bueno, son preguntas que dejo ahí. Bueno, más o menos yo creo que ya es el tiempo, por si hay alguna pregunta. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Paco, ¿puede dejar de compartir y así nos vemos todos los que estamos en Sí. en la pantalla, en la reunión? Eso es. Bien. Muchas gracias. Vale, pues entonces podéis hacer las preguntas. Hay un sistema que es levantando la mano, la parte de abajo. No hay muchas preguntas. Por ahora no, pero bueno. Francisco, ¿tú ves esto como una cosa muy inmediata, que ya está en marcha o que es para un futuro indefinido? Aquí sí que os plantear una mezcla de sueños y realidades, pero yo creo que es algo lento aunque nos puede sorprender.
Entonces, pero claro, al ser una interacción con el propio ser humano, no es como la inteligencia artificial, pero yo creo que es un camino lento, pero que se va a eso, salvo que lo consigamos parar. O sea, lo que decía el pensamiento computacional en las escuelas es que es una opción en este momento de muchos países. La Unión Europea es una opción y de esta manera tan acrítica. Y digo que eso prepara el momento cibor, porque decir que tenemos que pensar como las máquinas, pues al final, ¿por qué no ser una máquina del todo? ¿Vale? Hola, Francisco. Sí. Me llamo Antonio. Una pregunta de profundo calado preocupante. Te quería decir que esto puede parecer un poco, porque si nos colocamos en la perspectiva de la desaparición de la especie humana y nos quedamos solo como robots o como una especie de Babel y que esto estalle de alguna manera, porque es bastante, no sé, preocupante, ¿no? En el largo plazo, si esto no tiene modo, porque, por ejemplo, hacer a día de hoy desaparecer los móviles, eso es algo impensable. Luego, esto va de menos a más. Y sin embargo, esto tiene un punto de, no digo de parada, pero sí de control, y que alguien lo use bien, o una especie de torre de Babel, ¿no? Y cómo se visualiza eso, o no hay visualización posible, no sé. Lo que es fundamental es ser más críticos con todo lo que vamos asumiendo. Aquí, por ejemplo, lo que estaba diciendo de ese programa de Escuela 4.0, que a nivel de debate social o debate político pasa completamente desapercibido, porque en esto parece que está todo el mundo de acuerdo. O sea, a nivel político nadie cuestiona este tipo de planteamientos de digitalización, de competencias digitales. Entonces, es una manera de deshumanización. Hay un riesgo también que es la diferenciación entre los seres humanos que accedan a tecnologías de mayor nivel y con otro grupo de seres humanos que porque no quieran o no puedan, digamos, permanezcan más humanos o menos tecnológicos y se pueden crear al estilo griego semidioses, ¿eh? Con una longevidad, con una fortaleza, Entonces, los riesgos son muchos y además el problema es que se adoptan muchas cosas sin una reflexión crítica primero. Parece que lo que se puede hacer se tiene que hacer, el imperativo tecnológico que se dice. Hombre, tenemos que pensar el para qué, las consecuencias, y eso que en la Unión Europea, por ejemplo, es más crítica e intenta legislar un poquito más en todo esto, pero esto del pensamiento computacional se ha asumido con una facilidad que a mí me asusta, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Alguien ha levantado la mano o no? Buenas noches, precioso. ¿Dónde está usted? Bueno, Ahí va. sí, bueno, entonces me ha parecido entender que lo que tú estás planteando, que esto se está implantando, todo lo que nos lleva en esa dirección, de una manera, bueno, manipuladora y como desde arriba, ¿no? Desde alguna instancia o instancias que no sabemos cuáles son, pero que tienen interés en desarrollar todo este sector, ¿no? Por las razones que sean, Ahí sabes, económicas, políticas, o las que quiera que sean, ¿no? Entonces, ¿tú podrías identificar un poco quiénes serían esos sí que sabemos. intereses? Sí, ahí, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de la escuela, ahora que se habla de las competencias digitales del profesorado, se está examinando quiénes examinan las grandes tecnológicas. Se está partiendo aquí estamos en un campo en el que las grandes tecnológicas, podemos pensar en Google, podemos pensar en Microsoft, podemos pensar en Facebook con todo lo que es hoy Facebook, se convierten en estados paralelos. Entonces, y luego, además, ayudan a ciertos estados, se convierten en herramientas. Claro, en China esto es dramático porque como no existe es un régimen totalitario, esto es un laboratorio mundial. Ahí los ciudadanos son totalmente controlados contra estas tecnologías. Entonces, hay intereses de poder y económicos.
sea, al final lo que sigue moviendo el fondo no ha cambiado con la historia. Lo que pasa es que, claro, lo que en este momento está en juego es la propia naturaleza humana, pero el poder de las tecnológicas y el de algunos estados que está detrás, como ha estado siempre la tecnología. O sea, a veces se plantea como que esto es así porque tiene que ser así, pero el proceso de automatización que estamos viviendo, el que se prescinda de trabajadores, eso históricamente tiene unas decisiones. La tecnología en su momento, por ejemplo, a nivel industrial, no sé si todo el mundo conoce a lo que es el control numérico, o sea, la fabricación de piezas por una programación. La tecnología en su momento, en los años 60, y algunos ingenieros llegaban a equipos que lo que hacían era unir la destreza de los maestros de taller con la tecnología y sacar lo mejor de los dos, pero las grandes corporaciones americanas y el propio gobierno optaron por prescindir de los trabajadores bien cualificados para que fuera más fácil la sustitución. Entonces se decidió que había que ir por un desarrollo tecnológico que hiciera fácilmente sustituirse a los trabajadores. Entonces, el mundo que tenemos ahora en las industrias no es que tenía que ser así, es que se decidió que fuera así, para que el ser humano no interviniera tanto en la fabricación. Eso es una opción, porque queremos que se haga automático para prescindir de... ¿Y para qué? Para evitar problemas sindicales, para evitar aumentar beneficios, mayor control, pero eso fue una decisión política y económica en su momento. Y con estas cosas pasa igual. Al final se reduce a poder y dinero, que están muy unidos. Y luego también hay un endiosamiento de algunos de los que han dirigido estas tecnológicas, que con ese triunfo tecnológico que han tenido y económico, se convierten, se endiosan y creen que ellos saben que es lo mejor para toda la humanidad. Y lo estamos viendo. Entonces, y además, pues el resto de gente muchas veces también los endiosan. Hay una mezcla terrible, dinero, poder y endiosamiento de algunas figuras claves. Es lo que creo yo. El fenómeno, por ejemplo, de algunas obras como las de Harari, Sí. ¿tienen que ver con eso? Sí, además yo creo que ha ido tomando una derivada cada vez peor en sus planteamientos, porque prácticamente llega a decir ya que hay que prescindir de parte de la humanidad, o sea, si nos descuidamos. Entonces, ahí él está en esa línea. Claro, él personalmente no tiene ningún poder, ¿no? Pero se ha situado en esa línea de cuando habla de Homo Deus, o sea, pero siempre que habla de endiosamiento está pensando en los dioses griegos, está pensando en con todas las características humanas, pero más con más poder, con esa inmortalidad soñada que siempre ha tenido el ser humano, está en esa línea. Pero él ahí hace de portavoz, realmente. Sí, pero va en esa línea. Bueno. Yo me he quedado planchada, o sea, yo creo que tienes muchísima razón, pero yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? De pues lo que tenemos delante, por no decir lo que tenemos ya encima, ¿no? Entonces, danos unas palabras de esperanza. Tú que te dedicas a la enseñanza, dinos que ves algo de luz al final del camino. Hombre, yo mantengo mi esperanza, no quiere decir que no sea consciente de la realidad, pero sí que tengo la esperanza, además, en el ser humano, frente a todo esto. Porque además, yo que trabajo mucho con jóvenes, se habla mucho y en educación de la tecnología, de los medios, de todo este tipo de cosas, pero al final el ser humano, el corazón aspira a lo que siempre, o sea, al encuentro personal, es lo que le llena y cuando eso se da, porque muchas veces esta tecnología cubre la soledad, cubre muchas cosas. Entonces, por ejemplo, entre los jóvenes, si realmente se les plantea un encuentro personal, una relación auténtica, es cuando más se da posibilidad a abrir a la esperanza. Lo que ocurre es que esto tiende a no fomentar eso, todo lo contrario. Pero para mí la esperanza es el ser humano. Yo creo que realmente, a pesar de todo, hay esperanza porque hay sentido y está ahí la humanidad. Y yo creo, pero soy consciente de que nos jugamos mucho, que la posibilidad ahí de nuestra libertad va en ese sentido, sí. Pero vamos, trabajando con seres humanos constantemente trabajo, yo mantengo la esperanza en el ser humano. ¿Con seres humanos o con personas? Claro, para mí, persona explica lo que es el ser humano, pero ya he puesto cómo se cuestiona, se habla de que hasta que los robots pueden ser personas.
Entonces, para mí el ser humano es persona, pero lo que da sentido y contenido a lo que entendemos por persona es el ser humano. Entonces, para mí esa dignidad es inseparable. Entonces, si separan persona de ser humano, yo sigo defendiendo el valor del ser humano, o sea, sin ninguna duda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel, yo soy profesor de filosofía de un instituto y le querría contar más o menos rápidamente mi experiencia como profesor de instituto respecto a un proyecto de rehumanización que le llamo yo desde hace 5 años en mi instituto, donde desde la filosofía, aunque los chicos se extrañen, volvemos a los libros, volvemos a la pizarra, no utilizamos pizarra digital, ya en el instituto me llaman el negacionista y yo ya en las reuniones de jefe de departamento y tal me propongo como tal, porque los chicos cuando me ven escribiendo, leyendo, etcétera, todo dice, sí, como José Manuel, que no utiliza la pizarra, que todavía habla de libros, y cuando veía un libro que tiene una tapa antigua es como, mira, ves, pero todavía de alguna forma lo ven más o menos normal porque soy el filósofo, soy el raro. A mí me han llegado a decir compañeros, ¿todavía tú tienes un pensamiento analógico? Digo, es que analogía es comparación, claro, es que el criterio del pensamiento humano es analógico. Digo, digital viene de dedo. Yo no utilizo el dedo, utilizo la cabeza y comparo unos autores con otros, pienso, escribo, entonces me ponen como el raro, a ellos les parece, ya lo tienen como habitual en el instituto, tanto alumnos como profesores, pero porque soy filósofo. ¿Los filósofos somos diferentes o deberemos hacer una especie de pedagogía hacia que la gente se dé cuenta de lo que usted decía con el móvil, con la pizarra digital, que los chicos ya piensan digitalmente, que los chicos perciben el mundo digitalmente, que los chicos les atrae los implantes cloqueares que ven y en clase te hacen preguntas sobre eso, que cuando el tío le hablas de dignidad humana, le hablas de... consideran que ese es del mundo del pasado, ya no es su mundo, ellos ya están en otra. Entonces, ¿cree que sería positivo hacer una especie de objeción de conciencia digital en aspectos que no son muletas, que no son necesarios? Porque ahora mismo nos estamos comunicando a través de tecnología. Muy bien. Constantemente utilizamos el móvil para... Pero cuando no sea imprescindible y no sea necesario, que la pizarra digital no se convierte en el nuevo templo donde está en el centro de la clase. Es que parece que a mí por una razón personal tuvo que venir una inspectora hace un tiempo porque acabo de aprobar la oposición, etcétera, y me decía, ¿y no podría usted implantar algún tipo de tecnología? ¿No le pueden plantear los trabajos de otra forma que no sea escrito de puño y letra? Y hay que explicarle, no, no, es que tengo un proyecto de rehumanización basado en la dignidad, en no sé cuánto. Parece que tienes que justificar el hecho de que lo normal en educación sería utilizar el pensamiento, utilizar libros, dialogar cara a cara con los alumnos, no utilizar aula virtual, sino corregir los trabajos personalmente de los alumnos con borradores. Tengo ahí, pues no se puede imaginar la cantidad de borradores para trabajos de escrito. Mis compañeros me dicen, ¿todavía corriges eso? Eso se ocupa mucho tiempo. Eso, tienes que preparar las clases. Digo, es que eso es ser profesor. A lo mejor es que yo estoy equivocado y todavía soy muy utópico, pero yo creo que la función del profesor debería ser volver a rehumanizar sobre la base del diálogo profesorado-alumnado directo y evitar en lo posible esa transformación de lo que usted decía de la percepción básica digital. Gracias. Pues me parece un gran proyecto y necesario y que además en ese sentido, porque se adoptan decisiones aquí con poco criterio crítico y como comentaba Florian, yo estoy en San Badero y aquí se decidió hace un tiempo poner ordenador portátil, el Chromebook en concreto, en la ESO, todos los niños con... y yo soy crítico con eso, claro, pues me ven un poco raro también. Y por ejemplo, en convivencias, actividades extraescolares que organizo, ya dije desde ese momento ni ordenadores ni proyectores y dije convivencias analógicas. Aquí no, al contrario, porque y no me preguntan mucho porque saben cómo pienso y no, pero no, porque además un impacto, tuve una visión distópica. Hace unos años cuando se implantó el Chromebook, que es una especie de portátil, además con Google y demás, en el primero de la ESO, acercarme a un aula y vi a todos los niños detrás de las pantallas, con el profesor detrás de otra pantalla, y tuve un impacto de decir, esto no puede ser. Por supuesto, no me han hecho caso con eso, ahí está.
pero yo estoy hablando y criticándola abiertamente. Es decir, no. Entonces, claro, y es que además ocurren barbaridades. O sea, a lo que decía de los libros. Ahora, el chaval, el niño o el adolescente con el Chromebook compra la licencia durante un año, no posee el libro ni físico ni digital, le caduca la licencia y no puede acceder, porque es una licencia de acceso durante unos meses. No puede pasarlo a un hermano, no puede hacer. Vamos, pero hasta éticamente, vamos a ver, no sé, ese tipo de cosas. Pues bueno, yo contra eso hablo pero vamos, me ven como un poco raro también. Sí. Pero está muy bien el proyecto ese, está muy bien. Pido la palabra, si puedo. Sí. Paco, Francisco, Sí. ¿no crees que el hombre como realidad constatada se mueve en la realidad entre el absurdo y el misterio, son los dos límites en los cuales su hacer, su pensar y su praxis se mueve? ¿No crees que el absurdo, es tan racionalizable que nos da capacidad de objetivarlo, no así como el misterio, que no lo podemos objetivar? Y tendemos a olvidarnos de lo esencial y nos ubicamos en lo circunstancial, porque realmente todo esto de la técnica, a donde nos lleva, es a, a limitar, o sea, a esclavizarnos a nosotros mismos, porque estamos trabajando para un fin utópico, en aras de una mayor libertad que no disfrutaremos ninguno de nosotros. Esa mayor libertad está consumiendo unas cantidades de energías de todo tipo impresionantes y trabajamos como esclavos, como a lo mejor en las pirámides los esclavos trabajaban para cumplir los deseos de los que mandaban. ¿No está en la mente de esta tecnología impregnada de un poder más que de un deber, de un deseo de poder más que de deber, pero deseo utópico? Porque el misterio no lo puedo yo encerrar, apoderarme de él. Y máxime cuando la persona, en el principio cosmológico, está por encima del principio eh, personal, en el sentido de que estamos inmersos en un mundo que impone sus leyes sobre nosotros mismos. Una variación en las manchas solares puede provocar un cataclismo cibernético impresionante, de tal forma que todo aquel que haya sido implantado con los chips que no estén en la frecuencia adecuada van a colapsar. ¿No crees que hay un exceso de, de pérdida de tiempo en tanta hiperracionalización de lo que he dicho del absurdo, olvidándonos de realmente ese misterio que podemos encontrar, el sentido de la vida? No nos desviamos del sentido, hemos perdido el sentido. Si tú tuvieras que concluir en una expresión simple tu postura respecto a lo que has explicado y respecto a la concepción tradicional que en la filosofía de la persona se entiende, hasta los propios negacionistas del creacionismo y demás, el absurdo ha pasado a primer lugar en detrimento de ese misterio que alimenta al ser. Sí, yo diría sí que el misterio se diluye en ese absurdo de inmanencia y además se pone toda esperanza en esa inmanencia. O sea, no hay un deseo ya más allá, sino incluso evitando el cuestionamiento. Vivir simplemente en la superficie, asumiendo el absurdo como el lugar vital del ser humano y diluyendo el misterio. Pero está ahí. Pero lo del poder de las pirámides me ha gustado mucho porque hay nuevos faraones, porque en todo esto de la tecnología tenemos faraones y que nos hacen que los demás trabajemos para ellos, para construir sus pirámides, sin ninguna duda. Sí. Lo cual quiere decir que el absurdo a lo mejor es necesario para demostrarnos su absurdidad y llegar a esa conclusión. Sí. Sí.
Yo te preguntaría también, porque ha citado a esta Donna Haraway y toda esa relación con la naturaleza o no naturaleza del ser humano, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que culturalmente se está implantando, o sea, al relacionar las dos cosas, ¿no? Ahí la ideología de género y el transhumanismo, bueno, pues parece que estamos aceptando culturalmente que el cuerpo humano y la persona son modificables, son plásticamente moldeables hasta lo ilimitado, ¿no? Entonces, o sea, las dos cosas parece que van al mismo tiempo y que, bueno, pues vamos aceptando cada día más pues cualquier cosa que se pueda concebir sobre el hombre, ¿no? Sobre la persona. O sea, como ya como un injerto cultural que está madurando entre nosotros, ¿no? No sé si tú lo ves así, pero ¿habría que reaccionar contra eso? Sí, ¿Qué reacción podría darse? ahí está lo que decía, el realmente dar una alternativa al discurso. Lo que pasa es que nos van a escuchar menos que el discurso dominante, pero tenemos que darla. Y luego hay un campo fundamental que es la educación. Ahí no podemos dejar que estas ideas se consideren las que tienen que se dejen en la educación. Pero ahí también tenemos un campo muy complicado. Pero no hay que dejar de aportar ese valor crítico. No hay que dejar. Sabiendo que es difícil. La educación está en quien Bueno, tiene el poder. sí, Perdón. sí, no, ya está, ya. Sí, No, Francisco, perdona que te haya cortado, pero que la educación está en quien tiene el poder. Y si en no, quien sí, tiene el sí, poder es quien legisla, hoy, por ejemplo, decimos aquí habemos sí. 7 hombres y 4 mujeres, y a mí me pueden multar por eso. Ya, sí, Eso es fuerte. E incluso yo hoy estaba muy tranquilo cuando mi amigo Luis me invitó y vine sí. porque había escuchado al profesor Juan Araña Cañedo Argüelles, que lo conocerá, Francisco, No, de la Universidad de Sevilla. Yo fui a una conferencia que dio en la Facultad de Teología, sí, que se titulaba El futuro del hombre contienen las propuestas del transhumanismo una respuesta satisfactoria. Y el resumen del artículo acaba diciendo, me permitís que lo lea, el transhumanismo se ha presentado como una respuesta basada en la ciencia a las ansias de supervivencia y mejora del hombre. No obstante, sus propuestas adolecen de varias debilidades, algunas de ellas posiblemente irreparables. Yo salí de la conferencia más o menos pensando que el transhumanismo nunca se iba a dar, que siempre la razón humana se iba a imponer sobre el transhumanismo, pero ahora mismo, por lo que nos has contado, nos tenemos que echar a temblar, no sé, porque es verdad que la ciencia ha avanzado muchísimo y yo agradezco mucho la ciencia a nivel sanitario, por ejemplo, pero una cosa es que desde la razón, o sea, para beneficio nuestro, pues vaya a ver, pero otra cosa es que se está usando la ciencia, en definitiva, que es lo que es transhumanismo, ciber y robótica y todo eso, para hacer que la razón humana, para achatar y anular la razón humana, ¿no? La capacidad de discernir y de... porque Entonces, hay, claro, hay propuestas transhumanistas que rozan la fantasía, pero el problema a veces es que podemos pensar, claro, eso que propone en extremo no se va a conseguir, pero hay cosas que ya están presentes. Ocurre como todo. Podemos quedarnos con el miedo de que la inteligencia artificial adquiera conciencia como en las películas, pero el problema no es que adquiera conciencia, el problema es lo que ya tenemos, lo claro, que hay. Entonces, la ideología que está detrás del transhumanismo, incluso sin esa palabra, está muy presente. claro. Y las ideas eugenésicas, que en el fondo el transhumanismo para mí es una actualización de la eugenesia, están muy presentes. Claro, se presentan como mejora, pero al final buscar seres humanos perfectos, lo que quería la eugenesia de mejorar la raza. O sea, y eso está muy presente. Entonces, hay cuestiones de ciencia ficción que será difícil, pero Begoña, está presente el estoy pensamiento, está en una detrás. videoconferencia, te llamo Sí. ahora.
Por eso digo que si la única posibilidad de lucha está en la educación, pues Es uno de los caminos. Es uno de los caminos. Y bueno, y toda la educación, claro, está en los programas, pero luego los profesores también tienen mucho que ver. se supone que incluso la legislación, ¿no? A nivel legislativo, Sí. se podría también plantear o luchar. Pero he puesto el ejemplo de la Escuela 4.0 del Boletín Oficial del Estado, que está en la línea con la Unión Europea. Y eso que la Unión Europea, ya digo yo, que es más crítica que Estados Unidos, por ejemplo. Pero esto se ve, hay cosas que están, las competencias digitales que se están hablando, pues. Claro. Nadie nos pregunta a los profesores por las competencias pedagógicas. Se dan, por supuesto, pero más importantes son que saber manejar ciertos programas de Google. En eso te juegas. A nivel económico, vamos a manejar nuestro dinero, y a una persona que no entiende de móviles, o que no entiende, no sabe ni leer, le exigen que vaya a un cajero a sacar dinero. O sea, y eso es totalmente absurdo, ¿no? Como decía antes el compañero. Es deshumanizado. Lo tenemos asumido. A ver, yo quería... Sí, ¿Hablas Florian. tú? Habla tú. Habla tú. No, Florian, Ah, tú, ¿no? no, Sí. yo tenía una idea que yo lo que percibo es que cuando a la gente se le ha eliminado cualquier tipo de límite, de freno, de alguna idea básica, pues como que hay un momento en que ya se le puede meter cualquier cosa. O sea, en el momento que tú a una persona, en el momento que tiene una persona una idea básica, elemental, fundante, ya la emplea como criterio de valoración de lo que le viene de fuera y por tanto ya está como vacunado para decir, coño, esto choca con lo que yo pienso o choca con lo que yo veo o con lo que yo siento. Pero si a esa persona tú le quitas un referente, no hace falta tener 20, sino un referente, esa persona ya puede querer cualquier cosa, puede tragar carros y carretas. Yo no doy crédito cómo en la escuela se ha podido meter tanta basura sin ninguna oposición. Es que no me entra en la cabeza. O sea, para mí eso es un misterio. O sea, tanta basura y que todo el mundo lo vea como esto, eso es un misterio. Eso, la Trinidad se queda, vamos, es peccata minuta. Por lo económico. ¿No lo veis así? ¿No lo veis que yo lo veo desde el punto de vista económico. ¿Qué? Que lo veo ¿Cómo desde dices? el punto de vista económico. Sí, pero no solo. Yo creo que es también Pero no una solamente buena económico, dosis de es que todo estupidez esto ha tragado humana los que profesores. no hay quien la frene, ¿no? Claro, es que no, La propia es que ha cabeza. tragado, Si las cabezas están vacías, claro, pueden meter cualquier cosa en ellas, ¿no? claro, es que los profesores, aparte del dinero, es cierto, el poder tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero yo no, vamos. No, pero no digo yo, digo de cuando se cambiaron esas ideas. Las ideas no se han cambiado ahora. No, si ya llevamos años. Desde, Si los que están trabajando en esto no han descansado, ¿eh? Nosotros sí, como ha o dicho nosotros, Francisco. o algunos de nosotros habrá descansado más. Estos no, estos llevan trabajando muchos años. A ver, Paco, sí, Francisco Génova, sí. Sí. Pues, Sí. Francisco, tú ibas a comentar algo, ¿no? Estaba bien. Diciendo que como veíamos, es que hay todo un camino, un proceso, es todo, y además con una intención y una idea detrás. O sea, no es algo que nos llega neutro en ningún momento. Eso cuando a la gente, perdona que de eso, cuando la gente emplea la palabra total, no pasa nada, esos son peccata minuta, esos son tonterías, no hay que darle importancia. El caos está garantizado. Relativismo. Sí, ya lo sé, Paco, lo que dices tú. yo quería preguntarte, yo no sé, bueno, una reflexión. Yo no sé si lo biológico, que somos el ser humano, también aguantará tanta tecnología. Y pienso un poquito en las adicciones que tenemos en gente joven con el tema de los móviles y tanto problema de salud mental. Entonces,
yo no sé si el cuerpo humano, yo creo que en el transhumanismo se quiere prescindir del cuerpo humano, pero es que yo creo que eso no es posible. No. Pero ahí lo que está en juego es no es prescindir del cuerpo humano, sino modificarlo. Incluso genéticamente. Aquí no estamos ya solo de implantes tecnológicos, sino toda modificación genética, en teoría, para hacer mejor, entre comillas. Entonces, ese seleccionar el tipo de ser humano que se quiere y con las características que se quiera. Lo que decía antes, o sea, al final, en este tipo de modificación, aunque sea voluntaria, imaginemos para los padres, pero claro, si su hijo por no estar modificado, no ser mejor, pues no va a tener un futuro en la sociedad, la libertad de los padres no está. Entonces, ese tipo de, poco a poco se va introduciendo la elección, o sea, un ser humano diseñado para el mundo, como en un mundo feliz, no tan radical, pero diseñar a los seres humanos. Y eso, ya luego les añadimos la tecnología a la biología, siempre hay una biología de fondo. Incluso el caso más radical, que es un robot, cuerpo robótico y cerebro humano, está el cerebro biológico. Pero consiguiendo esa tecnología que sea la que media con el mundo, que nuestra percepción del mundo tiene el filtro de la tecnología. La biología está ahí, pero se relaciona con el mundo a través de la tecnología. Pero modificar genéticamente, por ejemplo, un ser humano, yo lo veo todavía eso muy utópico. No, sí, ya lo han hecho. En 2017, además lo detuvieron las autoridades chinas, pero con la técnica del CRISPR, no sé si, pues hay un científico que empezó, claro, y modificó ya lo que es la línea germinal que se transmite, nos dijo unas niñas, y eso se va a transmitir si tienen descendencia. Entonces, en teoría está prohibido, pero nuestro científico ya está en la calle. Lo detuvieron, lo juzgaron en China, pero ya está en la calle. Entonces, tecnología para hacer eso hay. Sí. Bueno, de hecho, virus se utiliza esa tecnología. Se modifica virus. Eso está a la hora del día. Con humanos ilegalmente se ha hecho. Y la respuesta es que otros científicos europeos también decían, bueno, a ver qué resultado da. O sea, no se iban las manos a la cabeza, todos. Algunos decían, bueno, a ver, es peligroso, pero están en eso. Y si Se ha aplicado. si a esto añadimos el ámbito del inconsciente de la psicología, el cyborg también tendrá que tener su inconsciente, porque no deja de ser persona. Y mientras haya el cerebro humano. Es una contradicción impresionante, en la cual el misterio seguirá existiendo dentro del cyborg. No, mientras haya humanidad, estará. Y es la esperanza también, incluso para el cyborg, de que la humanidad triunfe también en ese caso. Por lo tanto, el ser humano nunca podrá dejar de ser humano. Esa esperanza tenemos. Y yo confío en eso también. Bueno, perdemos mucho el tiempo entre tanto, pero no. Es divertido todo esto, ¿eh? Porque hay que ver la cantidad de recursos que mueve y la cantidad de trabajos que genera. Sí. Y para una finalidad sin sentido, mayoritariamente. Pero eso lo descubriremos al final. No nosotros, posiblemente, otros. Y volverán al ser humano entonces. Pero yo no acabo de ver el lado absurdo, sin sentido. En parte sí, pero por otra parte ha generado muchísima calidad de vida. Sí, el tema del transhumanismo, del ciber, del ciber, a ver, de la robótica y fundamentalmente. Pero el caso está en que vaya todo cogido por una bioética, ¿no? Que se le va de las manos. No sé. El problema no es crear la máquina, sino que hagamos de la máquina la medida del hombre. O sea, claro. La máquina no es mala, o sea, pero cuando se crea con el objetivo de disminuir lo que es el hombre, es cuando... Que es lo que me estás tratando aquí, claro. Y estamos escuchando. ¿No os parece que entonces, vuelvo otra vez al proyecto de antes, la función
al menos de los profesores, al menos de los humanistas, al menos de los intelectuales, debía ser esa ética deontológica de la que hablaba Jesús Conil en la anterior intervención, que abre a una esperanza. Esa idea de todo está perdido, el móvil lo ha centrado todo, no es verdad, no debería, no es posible que también nosotros nos hayamos acomodado y nos hayamos dicho, ya la sociedad es esta y hay que reivindicar. Yo, por ejemplo, en el proyecto reivindico directamente, y les digo a los chicos directamente, que el proyecto de rehumanización consiste en utilizar la filosofía como un ariete para transformar socioculturalmente a la sociedad desde la educación. Y digo, lo siento, yo a vosotros os llamo preuniversitarios y por tanto tenéis que armar la cabeza con inteligencia. Y durante este curso vamos a establecer criterios. Y digo, criterio es distinción y es cuestionamiento, es las dos cosas. Por tanto, si lo habitual vuestro es que por las tardes estéis con el móvil jugando y digitalizando, por las mañanas aquí vais a pensar. Yo les digo a ellos, Muy buena idea. este reducto del instituto está prohibido utilizar nada que no sea ciencia, cultura, humanidades o arte. Aquí venimos a aprender, no a jugar. Entonces, a ellos les parece al principio como muy agresivo, pero después se dan cuenta de que el ser humano está creado para pensar y para lo que decíamos antes, para el misterio. Tenemos que aventurarnos por algo que no están acostumbrados, pero es que eso es ser adulto, eso es madurar. Pues yo lo siento, pero os tendré que dejar. Tendré que dejar. Y agradecer la ocasión de poder estar con vosotros. Y, Pues y cualquier cosa. darte las gracias, Francisco, y espera que no tardaremos mucho en llamarte otra vez. Bueno, pues ya sabéis Como no dices que no, pues si puedo, siempre. te